Caso André Gómez, caso Heung-min Son. Bueno, es una historia muy conocida y también tiene un poco de vínculo con el primer episodio de Cosas que solo le pasan a Everton. Apareció un panel independiente y cambió el rumbo de las cosas. Así que quédate en este nuevo episodio de Cosas que solo le pasan a Everton. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video que hago para el canal, el mejor y el único canal que se habla de Everton en español. Este episodio de Cosas que solo le pasan a Everton tiene cierto vínculo con el caso anterior que vimos de Oumar Niasse. En ese caso apareció un panel independiente y castigó a Oumar Niasse. En este caso también apareció un panel independiente, pero al revés, para sacarle una sanción a un rival de Everton. Porque claramente, bueno, no sé, la Premier, la Federación Inglesa, hay algo que contra Everton pasan siempre estas cosas. Insisto que solo le pasan a Everton y por eso inauguré esta sección en el canal. Y cosas así han pasado todo el tiempo. André Gómez, bueno, fue víctima de una infracción de Heung-min Son, que todo el mundo vio. Por si ustedes no recuerdan mucho, André Gómez era un jugador titular para Marco Silva en aquel entonces. Era su segunda temporada en los Toffees, la primera había estado a préstamo, lo había hecho muy bien y Everton luego pagó la cláusula de compra para quedarse definitivamente con el mediocampista portugués. Una decisión espantosa, ¿no? Con el diario del lunes, en ese entonces tal vez era discutible la decisión por el precio, porque Everton pagó un alto precio y le hizo un contrato muy alto. Pero más allá de eso, creo que no había muchos que estén en contra de la idea de que André Gómez se quede, porque en esa primera temporada André Gómez lo había hecho muy bien. Y en esta segunda todos esperábamos que André Gómez sea el mismo de la primera y que había ayudado a que esa primera temporada de Marco Silva fuera más o menos decente. Aunque de todas formas no alcanzó para que Everton clasifique a una Copa Internacional, ¿no? O sea, fue una campaña decente, no diría buena, decente. Ya sin André Gómez, esa temporada fue mala, obviamente. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Everton se quedó sin André Gómez? Bueno, Everton jugó contra Tottenham un partido a principios de noviembre, es decir, la temporada había transcurrido pocos partidos, y lamentablemente el coreano se tiró de cabeza para sacarle la pelota a André Gómez, y cuando digo se tiró es prácticamente fue a matar a André Gómez, y la mala suerte hizo que, bueno, el impacto hiciera que André Gómez se rompiera por completo, lo cual es lógico por la forma como se tiró Son. O sea, yo creo que es un milagro que André Gómez al día de hoy siga jugando al fútbol después de la terrible patada que pegó Son aquel día. Luego de la infracción, Son se puso a llorar, hizo todo un acting para las cámaras, no puedo creer lo que hice, no, qué mal, me siento reapenado, no, y se puso a llorar, por supuesto. El árbitro en ese entonces ni siquiera iba a expulsarlo a Son, lo tuvo que expulsar por la reacción de Son, porque él tenía la amarilla en la mano, el árbitro, o sea, un delirio total, lo había quebrado por completo, el árbitro tenía la amarilla en la mano, lo tuvo que expulsar porque Son se vendió solo para las cámaras. La otra lectura de este llanto es: estoy muy apenado, no me castiguen mucho. Bueno, yo pienso que el acting finalmente le sirvió y bastante a Son, porque luego de ese partido, donde se confirmó la peor para André Gómez y tuvo que pasar varios meses de baja, André Gómez fue operado, tuvo que pasar por el quirófano, y un panel independiente a los 2-3 días apareció y le quitaron la tarjeta roja a Son. ¿Cómo lo explican? Realmente increíble, ¿no? Claro, llorás un poquito para las cámaras, te haces el arrepentido y te sacan la sanción. Nunca había una cosa igual. Imagínense en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Un delincuente mata a una mujer para robarle el celular. Va y llora a la corte. No, es increíble lo que hizo, estoy arrepentido. ¿Y la justicia le van a sacar la pena? No, lo van a meter preso igual. Bueno, en una justicia que funciona, ¿no? Claramente la justicia de la Premier League no funciona, o mejor dicho, funciona para los intereses de algunos equipos, y de otros como Everton, bueno, nada, agua y ajo. Lo cierto es que Son pudo seguir jugando, lo más bien, no tuvo ningún castigo, y yo no sé cuál es el criterio acá, porque el panel independiente dijo que la roja era injustificada.
Y yo la verdad no entiendo más nada, porque de la forma como se tiró Son, la idea era romperlo. O sea, por más que Son llore, haga todo un acting para las cámaras, se arrodille, rece un Padre Nuestro, tarjeta roja sin ningún tipo de discusión. Es más, el panel independiente debería haber intervenido para que la tarjeta roja de Son impida que el jugador vuelva a las canchas hasta que André Gómez se recupere. Eso era lo que debería haber pasado. Pero bueno, al revés. El panel independiente apareció para quitarle la roja a Son. Y si la tarjeta roja es injustificada, ¿cómo es que se lesionó André Gómez? ¿Que se lesionó por obra del Espíritu Santo? ¿El césped estaba embrujado? No sé, apareció una brisa y lo rompió todo. ¿Cómo es que se rompió André Gómez y no hubo ningún castigo para nadie? Claro, o sea, si no hay castigo es que André Gómez se rompió por obra del Espíritu Santo. La verdad es que yo no entiendo más nada, quisiera encontrar una explicación lógica a esa decisión y realmente yo no le puedo encontrar ninguna explicación lógica a ese tema. André Gómez, por supuesto, volvió al año siguiente, pero ya no volvió igual, no volvió con el mismo nivel y por supuesto que Marco Silva se tuvo que ir, o sea, Marco Silva no pudo continuar mucho más y André Gómez nunca más volvió a ser el mismo. Esa lesión para André Gómez es un antes y un después en su carrera, porque él, si bien no le había ido bien en Barcelona, era muy criticado en Barcelona. En Everton había encontrado un lugar en donde poder desarrollar su juego con un entrenador que le había permitido expresarse en la cancha como él quiere. Pero Son apareció y le marcó la carrera. Le marcó la carrera para mal, por supuesto, ¿no? Y lo peor para André Gómez es que nadie tuvo sanción. Puede ser que Son diga, no tuve ninguna intención, fue sin querer, estoy muy arrepentido. Pero cuando vos te tirás de la forma como se tiró Son, tenés toda la intención de ir a romper al jugador, por más que llore y diga lo contrario. Incluso en el reglamento, cualquiera que sepa más o menos el reglamento, la tarjeta roja no solamente es por el nivel de agresividad a la hora de quebrar a un jugador, no solamente está contemplado la fuerza del impacto, sino está contemplado la intención, la intencionalidad de romper al jugador. Es decir, que si Son no lo hubiera tocado a André Gómez, incluso eso también era roja, porque tuvo toda la intención de romperlo. El que se tira así es para romper a un jugador sin ningún tipo de duda. Y al día de hoy, bueno, Son sigue siendo figura en Tottenham, mientras que André Gómez está perdido y nunca más volvió a ser el mismo. De hecho, se fue libre de Everton. O sea, Everton se perdió de un jugador por varios años. No es que se lo perdió por años, sino que siguió jugando, pero ya su mejor nivel no estaba. No lo pudo vender tampoco porque su mejor nivel ya se había ido. Se fue gratis de Everton. Es decir, Everton perdió dinero, perdió un jugador por algunos meses y no hubo ningún castigado. Yo sé que en el último tiempo hubo casos en donde se retiraron la tarjeta roja y no hay que irse muy atrás en el tiempo. Por ejemplo, el caso de Lewis Skelly, el juvenil del Arsenal, le sacaron la tarjeta roja porque estaba mal mostrada esa tarjeta roja. Es decir, no es un caso único que un panel le quite la tarjeta roja a un futbolista. Eso ha pasado. Pero en el caso de Lewis Skelly, por ejemplo, el futbolista no quebró a un jugador como en el caso de Son, que claramente quebró a un jugador. Por eso esto es cosas que solo le pasan a Everton. Everton perdió un jugador por muchos meses y nadie fue castigado. Mejor dicho, lo castigaron en cancha al futbolista, pero un panel dijo no, que no tenga ningún castigo y que Everton pierda un jugador para siempre. Bueno, esas son anécdotas que quedan en estos últimos años de Everton, donde le han pasado cosas increíbles, ¿no? Bueno, si te gustó este video te invito a dejar tu like y compartirlo en todas las redes sociales o va a venir Son y te va a quebrar por la mitad, así te lo digo. También te digo que te suscribas, actives la campanita, que si van a venir más lanzamientos, seguime en X por supuesto, ya sabés que tenés que seguirme en esa red social, porque siempre estoy publicando informaciones y opiniones de los Toffees, es @eti_everton es mi cuenta. Y por último, si querés podés ayudar económicamente al canal a través de Mercado Pago si estás en Argentina o PayPal si están fuera, los links están en la descripción del video y si lo haces tu nombre aparecerá en pantalla a modo de agradecimiento. Sin más que decir, nos veremos con otro episodio de cosas que solo le pasan a Everton.
Hasta la vista, gente. Bye bye.